siguientes 3 registros audiovisuales, quisiéramos agradecer como RegioPAM, Geopolítica Americana de los siglos XVI y XVII, a la Universidad de Magallanes por brindarnos la posibilidad de poner a disposición del público interesado esta iniciativa académico-audiovisual que hemos denominado el Estrecho de Magallanes observado desde diferentes latitudes en el siglo XVI. El primero de los 3 registros audiovisuales que se presentan es de autoría de la académica Louise Benat-Tachot de la Universidad Sorbonne, quien analiza el proceso de incorporación de Inglaterra a la expansión marítima europea a escala global tras la expedición de Fernando de Magallanes. Se examinan 4 registros cartográficos donde en 3 de estos mapas se observa el interés inglés por encontrar un paso hacia el oriente a través del extremo septentrional de América. Y otro mapa, publicado en 1587 y derivado de la expedición de Francis Drake, donde junto con mostrar el estrecho de Magallanes, se aprecia ya el conocimiento que los ingleses tenían de la inexistencia de este mítico continente de la Terra Australis incógnitis. Con un desfase cronológico de medio siglo respecto a la navegación de Magallanes, la ambición expansionista inglesa empezó a manifestarse en la segunda mitad del siglo XVI. Francis Drake fue el primer inglés en cruzar el estrecho y realizar la segunda circunnavegación del globo en 1577-80. El paso del estrecho no solo era una hazaña náutica, también era un desafío cartográfico. Su geografía, un laberinto de islas, era difícil de representar y existía una incógnita para insertar el estrecho en el mapa mundi. En efecto, si se podía dibujar la costa norte del estrecho como Finisterra y del continente, era muy hipotético el diseño de la banda sur. Unas veces dibujaba un tramo de costa inacabado, otras veces, al contrario, se imaginaba un gigantesco continente. ¿Cómo se ve la ruta del estrecho desde Londres? ¿Y cuáles fueron las estrategias marítimas implementadas por Inglaterra en el siglo XVI? Unos mapas ingleses permiten apreciar el proceso de inserción de Inglaterra en la expansión marítima europea a escala del globo. El primer mapa fecha de 1527, pero fue publicado por Richard Arkwright solo en 1582. Fue realizado por un mercader inglés, Robert Thorne, que residió en Sevilla. Lo que preconiza Thorne en este mapa y en la carta que lo acompaña es una ruta Asia que pase por el este de Europa por Moscovia. La explicación es simple. El mapa de Thorne ha sido producido por la Muscovy Company, que pretendía acceder al extremo oriente por Rusia. Por lo tanto, América del Norte se presenta como un bloque de tierra intransitable, lo que excluye la existencia de un estrecho por el norte. ¿Por qué no preconiza Thorne la vía del estrecho recién descubierto y explorado? Por su posición de mercader en Sevilla, incita a evitar todo conflicto con España y escribe al embajador inglés que el enriquecimiento de Inglaterra se podía conseguir sin competir con España ni entrar en conflicto con ella. Este mapa es un argumento visual para promover la ruta oriental para alcanzar Asia e ilustra el papel de la Muscovy Company. Los mapas siguientes fueron realizados a raíz de expediciones inglesas entre 1576 y 78. El contexto geopolítico ha cambiado. Existe una tensión creciente entre Felipe II e Isabel I, reina de Inglaterra, por el conflicto religioso y el perjuicio económico que representaba la actuación de los corsarios en el Atlántico. Vemos en este mapa, que acompaña el discurso de Sir Humphrey Gilbert, publicado en Londres en 1576, que se descubre que se presenta un nuevo paso para ir a Catay.
Es el mapa de América más antiguo imprimido en Londres. Este mapa promociona una ruta por el norte del continente americano. La proyección cordiforme acentúa el efecto de proximidad de los polos como el camino más corto para ir a Asia. El mapa siguiente se hizo 2 años más tarde y se publicó en Londres y acompañaba la relación de los 3 viajes de Sir Martin Frobisher, 1576-78, que fueron financiados por Michael Locke. Fue publicado el mapa y el texto por George Best, teniente de Frobisher y miembro de su expedición. Este mapa universal grosero sobre madera es el segundo mapa inglés y tiende como el mapa de Sir Humphrey Gilbert a probar que la vía más corta para alcanzar Cathay y Japón es un estrecho septentrional bautizado aquí Estrecho de Frobisher. Este mapa muy simplificado da la impresión de que existe una ruta amplia y franqueable al norte del Labrador. Por los mismos años, en este mapa último, Francisco Drake franqueó el Estrecho de Magallanes, 1578-79. Para Drake no se trataba de descubrir una nueva ruta, se trataba de penetrar e irrumpir en el espacio marítimo español para fines comerciales y de rapiña. En lo que toca al estrecho, en este mapa de su circunnavegación, que fecha en realidad en 1587, vemos que el trazado al sur del continente está tapado por una cartela en la que se afirma que la banda sur del estrecho no es un continente, sino un archipiélago cuyas islas se pueden navegar. Para la monarquía católica, tal geografía insular iba a representar y dificultar considerablemente la defensa del estrecho. Concluiremos. Después de Drake, otros ingleses como Thomas Cavendish, Andrew Merrick, John Chidley, Richard Hawkins pasaron o intentaron pasar por el Estrecho de Magallanes, pero tanto como los españoles sufrieron una larga serie de padecimientos. El segundo de estos 3 registros audiovisuales corresponde a Junia Furtado, académica de la Universidad Federal de Minas Gerais, quien analiza la visión que se tenía del Estrecho de Magallanes desde Brasil. Para esto, analiza un mapa de autoría del cartógrafo portugués Luís Teixeira, probablemente publicado hacia 1586, donde se muestra la costa sudamericana que corre desde el Cabo San Agustín por el norte hasta la latitud del Estrecho de Magallanes. Imagen cartográfica que representaría la idea de la Unión Ibérica y de la importancia geoestratégica otorgada a las costas de Brasil y por extensión a todas las costas del este de Sudamérica. Eu vou falar sobre a relação entre o Estreito de Magalhães e o Brasil. E, para tanto, eu vou usar um mapa produzido a partir de levantamento sistemático do território brasileiro, feito por um cartógrafo português chamado Luís Teixeira, chamado Roteiro de Todos os Sinais da Costa do Brasil, já produzido no período da União Ibérica, né, na década de 1580, sob o reinado de Filipe II. O mapa... Eu vou começar com o título, né? Roteiro de todos os sinais que há na costa do Brasil, desde o Cabo de Santo Agostinho até o Estreito de Magalhães. Né? E o mapa, apesar de dizer que, né, que ele representa do Cabo de Santo Agostinho até o Estreito de Magalhães, fato que acentua a União Ibérica de todo esse território costeiro da parte leste da América do Sul, na verdade o mapa ele começa a representação no Rio Amazonas e vai até a Terra do Fogo, né? Quando para representar o Brasil o costume era representar até o
Rio da Prata, né, onde passava ali o meridiano de Tordesilhas. Então, o mapa mostra aí, o estreito está simbolizando aí essa União Ibérica, né, e a importância estratégica do Brasil e da costa brasileira para a navegação, né, tanto para os barcos que iam para a Índia, quanto para os que iam para o Mar do Sul, né? E o Brasil também representa aí para os espanhóis uma barreira defensiva para Potosí. E nesse momento os espanhóis estão muito preocupados com o avanço dos piratas na costa brasileira. Para acentuar essa união, né, não há brasões nem divisões territoriais, né? E o única demarcador é o Tratado de Tordesilhas, que eu vou voltar a ele, e o único topônimo territorial é o da Terra do Fogo, que aparece abaixo do Estreito de Magalhães, né, acentuando essa união territorial sob o domínio da coroa castelhana. Isso também é refletido no acesso que o Teixeira teve às informações espanholas para representar a parte espanhola do território, inclusive o Estreito. Na parte brasileira, ele mostra as capitanias hereditárias, né, demarcadas a partir do meridiano de Tordesilhas, e nesse aspecto o mapa revela uma tensão entre essa união representada pelo Estreito e o nacionalismo português, né, do direito que os portugueses tinham sobre os domínios e a exploração econômica do Brasil, figurando aí o nacionalismo lusitano. Outro aspecto dessa tensão aparece na forma como é grafado o nome do navegador, né, Fernando de Magalhães e não Fernão de Magalhães, a forma mais castelhana, né, acentuando aí o próprio Camões tinha dito nos Lusíadas, né, que Fernando de Magalhães, né, era o estreito de Fernando de Magalhães, né, que mostrou o agravado lusitano, né. E isso aí, essa tensão, né, se revela na importância que o Brasil economicamente está se adquirindo para os luso-brasileiros com a consolidação da economia açucareira. Eu diria, então, né, que o Estreito aí, ele simboliza, né, essa união das duas coroas, né, e o domínio do território, de todo o território da costa leste da América, e a tensão, em tensão com os propósitos nacionalistas dos portugueses sobre o território do Brasil. Obrigada. Finalmente, en el tercer video se analiza la visión que desde Panamá se tenía en relación al Estrecho de Magallanes. Este tema es revisado por Andrés Vélez, académico de la Universidad EAFIT. Andrés se detiene en analizar una carta datada en 1581 de autoría de Luis Suárez de Cepeda, presidente de la Audiencia de Panamá, quien le manifiesta al Consejo de Indias la idea de desprotección experimentada por los territorios americanos luego del paso de las correrías llevadas a cabo por el inglés Francis Drake. A través del pensamiento de Cepeda queda expresada la visión geopolítica de fines del siglo XVI, donde el estrecho de tierra de Panamá y el estrecho marítimo magallánico eran vistos como puntos estratégicos que al unirse podían defender los territorios del virreinato del Perú. Quiero hablarles sobre la percepción que se tenía del Estrecho de Magallanes a finales del siglo XVI desde Panamá, ese otro pasaje mundo que a través del Camino de las Cruces conectaba el Atlántico con el Pacífico. El Estrecho de Magallanes y el Istmo de Panamá eran vistos como las dos puertas de acceso al Mar del Sur y además como dos brazos que al unirse podían proteger el virreinato del Perú. Esa es la figuración geopolítica y geográfica que aparece en una carta escrita en 1581 por el entonces presidente de la Audiencia de Panamá, el licenciado Juan Suárez de Cepeda. En esa carta, el licenciado Cepeda le expresaba al Consejo de Indias el sentimiento de inseguridad y desprotección que todos los virreinatos americanos experimentaban, puesto que durante la década de 1570 el corsario Francis Drake
había logrado desestabilizar las flotas y fortificaciones en Panamá y en Magallanes. Primero, a inicios de la década, desde Cartagena hasta Nombre de Dios, Francis Drake había logrado asediar y atacar flotas españolas. Y a finales de la década, en su célebre circunnavegación, Francis Drake había podido atravesar el Estrecho de Magallanes y además navegado al frente de todos los poderosos fuertes españoles en la costa pacífica hasta llegar a Nueva España. El sentimiento entonces de todos era de zozobra y desprotección. Por eso dice el licenciado Cepeda en su carta que las dos puertas que tiene esta Mar del Sur para su entrada, ambas han sido acometidas por los ingleses. En ese contexto de tensiones y enfrentamientos entre imperios europeos en América, la carta del licenciado Cepeda es valiosísima. Dentro de sus peticiones estaba que se fortificara el Estrecho de Magallanes, pues este era el paso natural para acceder a las costas pacíficas españolas. Si no se protegía, decía él, Panamá y toda la plata y el oro que se abastecía desde allí estarían en riesgo. Para ayudarle entonces a las autoridades del Consejo de Indias a entender la complejidad geográfica y geopolítica, el licenciado Cepeda anexa dos documentos a su carta. Primero, una copia manuscrita del derrotero hecho por Juan de Ladrillero entre 1557 y 1559, en donde Ladrillero había descrito muy bien, de manera sucinta pero clara, cómo eran las características geográficas de este estrecho y en dónde se podía poblar o fortificar mejor el estrecho. El segundo documento, lastimosamente, se ha perdido, es un documento cartográfico. El licenciado Cepeda levantó un mapa que él llama una estampa de descripción, en donde era posible ver la relación hemisférica que tenían Panamá y Magallanes. En su carta, él describe de la siguiente manera el motivo o la intención de comprensión que tenía el mapa. Dice así: este mapa contiene casi todo este nuevo orbe en que se verá los estrechos de este reino, es decir, el estrecho de tierra de Panamá y el estrecho de agua de Magallanes, y cómo ambas estrechuras abrazan en medio de sí la costa de esta Mar del Sur, apetecida y envidiada por todo el mundo. Creo entonces que esa imagen de protección del Mar del Sur, mediante un abrazo continental entre el Estrecho de Magallanes y el Istmo de Panamá, sintetiza muy bien la visión geopolítica que se tenía de la región magallánica desde la Audiencia de Panamá a finales del siglo XVI.